Nadie huye porque quiere y porque no debe nada. Huir de la justicia nunca será la mejor salida. Este atrevido conductor estuvo a punto de ocasionar un accidente terrible. El carro se despedazó, echó chispas por todo lado. No huyó por angelito, algo llevaba. La policía hizo lo propio y el motorista atrevido fue detenido. Un final no tan feliz. Buenas tardes a todos, qué bueno que podemos acompañarnos. Usted desde la comodidad de su hogar o de su oficina, donde se encuentre realmente, o escuchándonos a través de Acción Radio. Y nosotros estamos listos ya para informarle del ámbito nacional e internacional. Bueno, miren ustedes este video en donde realmente la ignorancia o los efectos del alcohol o drogas lo lleva a uno a cometer actos que pueden ocasionar severos daños. Este tipo iba huyendo realmente de la policía y, bueno, ya pueden ver, chispas, el carro se despedazó, al final terminó pues chocando y la policía lo detuvo. Miren, mientras no tengamos responsabilidad de lo que hacemos, esta persona si iba huyendo era porque escondía algo, pero no le importó y terminó destrozando el carro. Carla. Buenas tardes, Carlos Ramos. Buenas tardes a toda la población que se informa a través de las pantallas de Impacto BTV Meridiano, tal y como usted ya lo señala y como las personas lo están observando en sus pantallas. Lastimosamente, las personas siguen siendo imprudentes y también irresponsables. Y se trata de que esa persona entonces llevaba algo malo que podría llegar a no prácticamente estacionarse para que la policía pudiese hacer una revisión. Así que es fundamental que usted como conductor también sea prudente y revise su vehículo antes de salir a cualquier lugar. Francis, buenas tardes. Buenas tardes a toda la población que se informa a través de las pantallas de Impacto BTV. Qué bueno que la policía logró capturar a esta persona que realmente pudo provocar una tragedia. Pero de inmediato iniciamos con la información. A continuación, nuestros titulares. Titulares, Impacto BTV Meridiano. La Policía Nacional vincula la masacre en Atlántida con temas de droga. Casa Alianza documenta 8 niños desaparecidos hallados sin vida. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirma que reformas electorales y la segunda vuelta no es prioridad en este momento. Salud registra un nuevo caso de sarampión y más contagios de tosferina en el país. En las noticias internacionales, evacúan 2 aldeas por incremento de erupciones de volcán de fuego en Guatemala. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos informándole que al menos 3 hombres perdieron la vida y 1 resultó herido tras sufrir un atentado por sujetos desconocidos cuando se encontraban en una vivienda ubicada en la colonia El Garden de Jutiapa, Atlántida. Las víctimas mortales fueron identificadas como Tomás Boden Martínez, Darwin Vázquez y Noel Hernández. De acuerdo con información preliminar, Boden había regresado recientemente de los Estados Unidos y era el propietario de la casa donde ocurrió el hecho. Familiares de los fallecidos esperan que sus cuerpos en medicina forense, mientras el que resultó herido se encuentra en un centro asistencial de La Ceiba bajo resguardo de las autoridades. Y siempre en el mismo orden como Irving Noel Hernández Altamirano, Darwin Manuel Vázquez y Tomás Harry Boden Martínez fueron identificados las tres víctimas mortales de una nueva masacre ocurrida en las últimas horas en el interior de una villa ubicada en Aldea Roma, dentro de un complejo turístico del municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad vinculan dichas muertes con el narcotráfico. Es una muerte que tiene unas características especiales. Ocurrió dentro de una residencia alquilada, donde habían 3 personas o 4 personas.
y llegaron otros a causarles este evento. Según las primeras pesquisas, esto tiene que ver con alguna actividad relacionada con el narcotráfico. Y ahora tenemos sospechosos, detenidos, que probablemente hayan estado en una transacción. Y siguiendo el mismo orden de noticias, el secretario de Seguridad asegura que para el cierre de este 2026 han proyectado lograr reducir en 2 puntos la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Luis Durán nos amplía la información. Adelante, Luis, buenas tardes. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña el secretario de Seguridad, el general Gerson Velázquez. En torno a esto de reducir lo que es la criminalidad en el país, es una meta que tienen. Para este año, ¿cuánto esperan ustedes bajar? ¿En cuántos puntos? Bueno, muchas gracias. Realmente para nosotros el tema de los resultados es el desafío principal. Los resultados que sean medibles, cuantificables y comparables. En este momento, la tasa de homicidios que dejó la administración anterior está en 26.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. La meta de nosotros al finalizar el gobierno de este año, es al menos reducir en 2 puntos la tasa de homicidios para llegar por lo menos a 24 en este primer año. Y así paulatinamente hacia abajo hasta superar el promedio latinoamericano. Eso representa en números un poco más de 200 casos menos de homicidios en el país. Más o menos una reducción como de un 6-7% en relación con los datos de la administración anterior. Encontramos sistemas esenciales caídos. Uno de ellos, por ejemplo, el famoso sistema IBIS, que sirve para hacer comparación y análisis balístico, que es una de las técnicas especiales de investigación, para hacer investigación científica del delito. Ya este viernes vamos a firmar con la casa comercial que distribuye esta importante herramienta, la dotación para recuperar las capacidades de investigación en cuanto a análisis balísticos, no solo de la Policía Nacional, sino hasta del Ministerio Público, que depende de esta herramienta para sus análisis forenses. Eso entre otras cosas, porque hay otros sistemas esenciales, el sistema de inteligencia, mejorar el tema de las tecnologías y las comunicaciones, mejorar la capacidad de protección del policía. Hace tiempo que no se tienen chalecos antibalas, suficientes armas y municiones. Todo eso estamos en proceso de adquisición en este momento. Gracias, secretario de Seguridad Gerson Velázquez. Ya he escuchado ustedes, importante pues el reducir 2 puntos la tasa de homicidio en el país, así de esta manera pues poco a poco y cada año cuando finalice la administración del presidente Narria Fura, pues ya tener una menor tasa de homicidios en el país. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Y tras los últimos hechos violentos en la zona norte del país, analistas destacan que la Secretaría de Seguridad aún enfrenta grandes retos. Cintia López nos amplía, Cintia. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Como lo señalan, a mi lado se encuentra el abogado Santo Roberto Peña para hablar precisamente sobre esta situación de seguridad en el país. Recientemente se ha registrado pues un hecho violento en Jutiapa, Atlántida y también aquí en San Pedro Sula. ¿Cómo analiza usted la situación? Bueno, lo que se está buscando y lo que se pretende es precisamente reducir los índices delincuenciales a nivel nacional. De hecho, la semana pasada la Secretaría de Seguridad pues anunció que de a poco van avanzando, que al menos ya son 100 municipios los que ya reportan 0 índices de violencia. Sin embargo, la meta y el reto es bastante grande porque no cabe duda de que la delincuencia ha permeado a nivel nacional y sobre todo en las ciudades grandes como San Pedro Sula, Tegucigalpa y Ceiba. Pero con lo ocurrido el día de ayer aquí en San Pedro Sula es una muestra en que la policía y la Secretaría de Seguridad están trabajando arduamente para poder combatir de manera frontal ese flagelo que tiene prácticamente de rodillas a todo el pueblo hondureño. Creemos de que con todo lo que se le está dando a la Secretaría de Seguridad, dotándole de los equipos, vehículos, motocicletas, equipo de protección para los policías, tanto de la Policía Militar como de la Policía Nacional, tratando de hacer lo que se dice una depuración del ente policial, porque recordemos que también, desafortunadamente, el crimen organizado también ingresó a las filas de la policía, pero de esto de una u otra forma también se está trabajando, así es de que esperamos nosotros que en los próximos días seguir viendo mayores avances sustanciales para la seguridad del pueblo hondureño, porque
Lamentablemente, como lo dije al principio, la delincuencia nos tiene de rodillas. Bien, muchísimas gracias al abogado Santos Roberto Peña. Compañeros, el reporte desde San Pedro Sula. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia López, por la información desde la zona norte del país. Y siempre en temas de seguridad le damos a conocer que 6 personas detenidas y el decomiso de unas 7 armas fue el resultado de un operativo en el sector de la Ribera Hernández en San Pedro Sula, luego de que ayer agentes policiales fueran emboscados por miembros de la pandilla 18, donde un presunto delincuente murió y 2 policías resultaron heridos. Se realizó una saturación en la cual pues lógicamente se logró capturar a 6 miembros del grupo delictivo organizado Pandilla 18. Se les logró decomisar 6 armas de fuego, entre ellos 5 fusiles de alto poder, 2 AK-47 y 3 fusiles M16 y un revólver. Armas de fuego que lógicamente van a dejar de generar terror en estos sectores donde esta población honesta necesita que nuestras instituciones de seguridad y justicia recuperen la paz y la tranquilidad, así como esta operación que generó la Policía Nacional la tarde-noche de ayer. Estas personas van a ser puestas a disposición por 5 delitos, entre ellos homicidio en su grado de ejecución de tentativa, portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido y de uso comercial, y asimismo el tema de daño. Y a esta hora desde la DPI se encuentra Walter Pérez con un informe sobre la captura del 5º implicado de un asesinato ocurrido en el año 2022. Walter, con usted, buenas tardes. Muchas gracias, compañero. Me acompaña la portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, la subinspectora Jocelyn Mairena, ya que en las últimas horas se ha capturado a una persona por el delito de asesinato, hecho ocurrido en el año 2022. Subinspectora, si nos amplía la información. Muchas gracias, licenciado. Efectivamente, mediante una compleja investigación, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones DPI han logrado capturar en las últimas horas al presunto autor material de un hecho violento registrado en el año 2022, que de acuerdo a las investigaciones realizadas, este sería el 5º y último implicado en este ilícito. Es importante mencionar que esta persona recae una orden de captura pendiente emitido por los tribunales de justicia de Danlí y El Paraíso en fecha 5 de febrero de este año por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Gustavo Adolfo Arias Galindo. De acuerdo con las investigaciones realizadas por los agentes policiales, el hecho se suscitó en el año 2022 cuando el hoy occiso se encontraba en su vivienda, donde posteriormente estos 5 sospechosos ingresaron al inmueble del hoy occiso, donde posteriormente lo obligaron a subirse a un vehículo tipo Picot, donde posteriormente a la orilla de una carretera estos le quitaron la vida con un arma de fuego tipo escopeta, que de acuerdo a las investigaciones realizadas por los agentes policiales, el móvil del crimen se deriva de supuestamente de hurto de ganado, de posteriormente estas personas, tras quitarle la vida, posteriormente salieron del lugar huyendo del crimen, donde se realizaron las investigaciones correspondientes a este caso. Se lograron recabar pruebas. Es importante mencionar que sobre este delito en el mes de febrero se capturaron a 3 personas. Asimismo, en el mes de mayo se logró capturar a un 4º implicado y hoy sería el 5º y último implicado relacionado a este crimen. Muchas gracias a la portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, Jocelyn Mairena, referente a esta captura ocurrida en las últimas horas. Mi reporte, compañeros, imágenes de Elvis Zambrano a esta hora con ustedes. Gracias por seguir informándose con nosotros. Y en las últimas horas, el fiscal adjunto Marcio Cabañas se ha referido sobre los casos de alto impacto en el país y los avances en las investigaciones para exfuncionarios de gestiones pasadas. Gabriela Plata, nos amplía, Gabriela. Gracias, compañeros. En el estudio central escuchamos al fiscal general adjunto Marcio Cabañas, que nos amplía más detalles sobre cómo avanzan los casos en el ente acusador del Estado y bueno, todo este proceso que concierne. En relación al UFERCO principalmente.
Buenos días a todos, un placer estar aquí. Pues el Ministerio Público, como ustedes saben, constantemente trabaja en varias aristas, entre ellas el tema de combate a la corrupción. Se reciben denuncias diariamente, las cuales han sido procesadas y van siendo procesadas. Van siendo ordenadas por los fiscales que conocen con autos de requerimiento, pues diferentes diligencias investigativas, las cuales llegarán a su final y pues determinar después de un análisis objetivo si procede realizar una acusación penal ante los tribunales de justicia. Hay algunos funcionarios de Orlando Hernández que están regresando al país. ¿Estas líneas de investigación continúan abiertas en este momento? Siempre están abiertas y están abiertas a un proceso. Usted sabe que el principio de legalidad y debido proceso debe ser respetado con las garantías que establece la Constitución. El Ministerio Público, pues al momento que ellos regresen, me imagino que se van a presentar, no desconozco, pero ellos si regresan tendrían que presentarse si tienen casos pendientes con la justicia. Sobre otros temas, lo que sucedió en las elecciones generales y primarias, ¿qué avances hay en las investigaciones? Se sigue trabajando en eso. Posiblemente hayan acciones dentro de poco. El Ministerio Público tiene que construir con objetividad, con legalidad, esos expedientes para sustentarlos ante los tribunales de justicia. O sea que en los próximos días puede haber acciones legales. Siempre, diariamente el Ministerio Público ejerce acciones legales, ejerce requerimientos, presenta ante los órganos de justicia requerimientos, así que al tenerlas concluidas las investigaciones, pues hay que presentarlos a los tribunales de justicia. Abogado Cabañas, hoy precisamente en este evento va a estar presente autoridades de Naciones Unidas, específicamente la Oficina de Combate contra el Narcotráfico y la Droga. ¿Qué avances se tienen de parte del Ministerio Público en el combate a este flagelo? Además, Honduras va a ser evaluado en temas de lavado de activos. Bueno, ahorita anda una misión del GAFIC, efectivamente, siempre hacen este tipo de evaluaciones. Nosotros como Ministerio Público siempre cumplimos con las mismas, tenemos unidades especializadas en temas de combate al lavado de activos y narcotráfico. Ustedes pudieron ver que hay varias estructuras, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y ATIC, han pues desmantelado y han asegurado algunos bienes de personas que presuntamente son narcotraficantes. Bueno, hemos escuchado las declaraciones por parte de las autoridades del Ministerio Público dándonos detalles precisamente sobre cada uno de estos procesos y casos de alto impacto en el país. Las imágenes son de Luis Sosa, yo regreso con ustedes. Gracias, Gabriela Plata, por la información. Y el aumento de las muertes violentas de menores en el país preocupa a diversas organizaciones. Casa Alianza informó que ha documentado 8 casos de niñas, niños y adolescentes que fueron reportados como desaparecidos y posteriormente encontrados sin vida. Nuestra compañera Génesis Reyes nos amplía. Adelante, Génesis, buenas tardes. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Estoy con Grecia Moreno, coordinadora del Observatorio de la Niñez de Casa Alianza, para hablar sobre los casos que ustedes tienen de los niños desaparecidos y posteriormente tanto también como los que están solamente desaparecidos. Sí, buenos días, gracias por este espacio. Bueno, desde Casa Alianza hemos documentado 8 casos de niños que desaparecieron y después pues se fueron encontrados sin vida y con signos de tortura o de algún tipo de violencia en menos de 24 horas. Y actualmente pues le estamos dando seguimiento a 5 casos de niños que desaparecieron el fin de semana, unos desaparecieron hace como 10 días. Y estamos identificando cuáles son como las acciones que se pueden coordinar con la policía para poder generar una alerta y poder identificar, porque todavía no se han encontrado los niños. ¿Qué refleja estos casos? Bueno, la falta de mecanismos de protección de los niños y niñas en el entorno comunitario, en el entorno familiar y la falla institucional que hay por parte del Estado. Creo que cuando un niño desaparece, las primeras 2 horas son fundamentales, son primordiales para poder implementar mecanismos de búsqueda y poder encontrar los niños a tiempo, poder acordonar las áreas en donde pues ellos pueden encontrarse. Uno de los patrones que hemos identificado es que la mayoría de los niños han sido encontrados en zonas muy cercanas a sus casas. Otro de los patrones que hemos identificado es que se debe de fortalecer la participación comunitaria
Deben existir una alerta a nivel nacional cuando haya una situación o un niño desaparecido, y desde la instancia policial para que los niños no salgan del país, que puedan salir con vida. Lo declarado por Grecia Moreno, coordinadora del Observatorio de la Niñez de Casa Alianza. Con esta información yo regreso al estudio principal. Gracias, Génesis Reyes, por la información. Y autoridades del Tribunal Superior de Cuentas detallan que más de 37 instituciones han solicitado realizar auditorías para conocer los alcances de las investigaciones. Cada una de las instituciones han presentado más de 37 solicitudes de auditoría que se van calendarizando y se van incorporando dentro del POA. Y esto nos va dando las condiciones necesarias para poder afrontar esta auditoría que nos están solicitando. ¿Qué instituciones son, señor magistrado? Bueno, dentro de esas están Secretarías de Salud, la CID, el mismo Ministerio Público, el mismo Congreso Nacional, las mismas alcaldías que están programadas. Entonces hay bastante trabajo por realizar a nivel nacional. Y desde la Procuraduría General de la República aseguran que la recuperación de algunos activos del expresidente Juan Orlando Hernández serán clave para poder resarcir las pérdidas millonarias que ha sufrido el Estado. Eso que debe de alguna manera determinar si el daño patrimonial del Estado se realizó, se materializó, y nosotros como Procuraduría después recuperar activos que vengan a resarcir el daño patrimonial del Estado. ¿Van a solicitar la prisión preventiva? Es que lo solicitamos el día de ayer, sustentado pues en un riesgo de contaminación de fuentes de prueba. De alguna manera se pudiera alterar las declaraciones de testigos o algunas pruebas que todavía están en proceso. El juez no lo tuvo a bien determinar así. Nosotros en la audiencia del 12 de marzo vamos a presentar nuevos elementos y vamos a fortalecer la pretensión acusatoria de la Procuraduría para poder obtener por lo menos una vinculación al proceso y que una verdad material pueda surgir de este proceso y podemos recuperar algunos activos que vengan a resarcir el daño patrimonial del Estado. Y la violencia le ha quitado la libertad específicamente a los hondureños que viven a la merced de la misma, aseguran organismos de derechos humanos que señalan a la vez la carencia de educación mental como uno de los detonantes. Walter Pérez a esta hora nos detalla. Adelante, Walter, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En efecto, me acompaña el presidente del CODE, Hugo Maldonado. Bueno, referente al tema de seguridad en el país, prácticamente violencia tras violencia, don Hugo, a diario miramos muertes tras muertes, ya no hay respeto por la vida. Bueno, Walter, es que la situación de la violencia y la criminalidad no nos está ganando la partida. No, jamás. Los buenos somos más, los que amamos la familia, los que amamos el país, los que amamos al ser humano, somos más. Aquí los que andan delinquiendo, sicariato o cometiendo delitos atroz como ese de la niña allá en Sabacolón, no, hay que poner toda la carne al asador para ver quién cometió eso y que le caiga todo el peso a la ley. No hay respeto ni por un niño. No, y si usted ve en algunos eventos criminales, hasta niños salen muertos. Entonces aquí ya no nos importa si hay una persona adulta mayor o que vamos a hacer la cuestión. No, aquí hay que ver cómo logramos establecer que el hondureño tenga la cabeza en su lugar y que su salud mental pueda estar equilibrada, porque ahorita lo que tenemos en Honduras es que la salud mental nos está destruyendo. Es uno de los detonantes de la actual espiral de violencia. La salud mental, claro. La policía hace su parte, pero tenemos que los diferentes sectores sociales del país debemos de tener un compromiso social para también recuperar los espacios de cualquier naturaleza. Ahora ya no podemos ni salir a cenar en la noche porque hay que pensarlo 2 veces con nuestras familias. Entonces hay que seguir apostándole a la vida
al derecho a la vida, hay que seguirle apostando a la paz y a la tranquilidad del pueblo hondureño, pero tenemos que nivelarlo económicamente para poder tener seguridad alimentaria y para poder tener estabilidad emocional como seres humanos. Muchas gracias. Hugo Maldonado del CODE, referente al actual escenario de violencia que prácticamente vivimos a diario en el país. Mi reporte, compañeros, a esta hora junto a Elvis Zambrano con ustedes. Y en horas de la mañana las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo decapitado en el municipio de Santa Rita Lloro. La víctima fue identificada como Harold Ulloa Ramos, de 17 años de edad, quien según relatos de su madre había sido llevado la noche del lunes por una motorizada tras ser relacionado con hechos delictivos. Autoridades se trasladaron hasta el lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes y localizar a los responsables. Y tras pagar una caución de 8 millones de lempiras, un tribunal otorgó la medida de arresto domiciliario al pastor Mario Javier Carvajal Miralda, acusado de violación agravada y otras agresiones sexuales en perjuicio de 3 menores de edad. El imputado fue capturado en 2025 por agentes de la ATIC en Tegucigalpa. De acuerdo con la investigación, el señalado presuntamente había aprovechado la confianza que mantenía con las familias de las víctimas para cometer los abusos. La resolución generó rechazo en sectores que exigen justicia para cada una de las familias. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Gracias por continuar informándose con nosotros en Impacto BTV Meridiano, y siguiendo con más le detallamos que el presidente de la República, Nasri Asfura, reiteró que la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es complicada y que más hay pérdidas técnicas y no técnicas. Son las inversiones que no se hacen en otras áreas por destinar recursos a la estatal eléctrica. Tema energético, el tema de la ENE, complicadísimo. Todo el mundo ya lo sabe, lo conoce. Estamos tratando de hacerlo mejor para poder salir adelante. No solo las pérdidas no solo se convierten en pérdidas técnicas y no técnicas, sino que también esas planillas, el gasto en sí de la operatividad de un ex programa nacional de reducción de pérdidas, o una UTCD o una ENE, donde debemos de ser más eficientes, y desde ahí hemos empezado a ahorrar mucho dinero para reducir nuestras pérdidas en la ENE. Generar condiciones para que la energía, con la nueva ley, muy probablemente nos dé la oportunidad de que ustedes, los grandes consumidores, que puedan ir a los generadores y hacer sus propias negociaciones, sus propios tratos para poder suplir la necesidad de energía que necesitan. En Honduras no podemos seguir vendiendo, no se puede. Eso es lo peor que le puede pasar a Honduras. Entonces tenemos que buscar la mejor manera posible para que el productor se pueda entender o autoproducir su energía o contratar a alguien en la parte privada. La ENE va a seguir siendo de Honduras, de cada hondureño, pero tenemos que hacerla eficiente, tenemos que cuidarla y tenemos que detener esa hemorragia económica que no puede seguir así. O la tomamos en serio o Honduras va a seguir fracasando, perdiendo dinero, donde debemos de invertirlo en otros temas importantes como salud, educación, infraestructura. El acceso. Y ahora hacemos un contacto con José Luis Castellanos, porque la Comisión de Energía informó que mantiene el diálogo con la bancada liberal, cuyos votos serán decisivos para aprobar las reformas energéticas en el Congreso Nacional. José Luis Castellanos con la información.
Así es, compañero, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, en este momento me encuentro en compañía con el presidente de la Comisión de Energía, el diputado Milton Puerto, para consultarle, diputado, con este tema, las reformas energéticas, cómo avanzan, qué consensos hay hasta el momento, cuántos votos hacen falta para aprobar la misma. Buenas tardes. Muchas gracias. De verdad que hemos tenido la oportunidad de abordar diferentes organizaciones sociales, hemos hablado con diferentes sectores y el decreto, el dictamen que hoy está en el Congreso se ha socializado en una buena parte, una buena medida. Sin embargo, la bancada del Partido Liberal ha pedido un tiempo, un espacio para analizarlo y que pueda introducir elementos importantes para fortalecer el proyecto de dictamen que ya se aprobó en primer y segundo debate y que esperamos aprobarlo lo más pronto posible en el tercer debate. Esperamos que las aproximaciones que estamos teniendo con diputados de la bancada liberal nos lleven a que muy pronto podamos aprobarlo en tercer y último debate en el Congreso. Estamos abiertos a seguir escuchando las diferentes peticiones. Creemos que algunas sugerencias de la bancada del Partido Liberal ya están puestas en el dictamen como la salvaguarda para que los bienes del Estado que la gente ha estado manifestando, como el cajón, como el cañaveral, las líneas de transmisión, las líneas de distribución, sigan siendo 100% del Estado, y que al final lo que queremos como políticos, como diputados, lo que quiere el presidente de la República es que la ENE pueda proveer energía a la población a mejor precio y la energía de las 24 horas. Eso lo podemos lograr después de aprobar esta ley, porque nos va a dar consigo hacer una licitación pública internacional de 1.500, 2.000 megas y vamos a tener en esa licitación oferta mucho más barata de energía, y eso nos va a dar que el recibo al consumidor le va a llegar más barato y va a dar la oportunidad de hacer inversiones en transmisión para que la energía que se genere se pueda transmitir a diferentes partes del país, y también va a inversión en la distribución para que los barrios, las colonias, las comunidades que ocupan energía también se pueda invertir. Creo que hay una conciencia bastante amplia en una buena mayoría de diputados del Partido Liberal. Sin embargo, seguiremos hablando con ellos hasta acortar la distancia y poder aprobarlo con una amplia mayoría. ¿Depende directamente de ellos, se podría decir, diputado? Pues estamos hablando con ellos para buscar, ellos lo que quieren asegurarse de que los términos en los que ellos están manifestando queden en el proyecto de dictamen. Vamos bien y creemos que muy pronto pudiera empezar el tercer y último debate una vez que los consensos y que los puntos que ellos están solicitando se introduzcan en el dictamen, pues la comisión de dictamen pueda estar en la disposición de aceptarlo en el Pleno del Congreso Nacional. ¿Cuántos votos se tienen hasta el momento, diputado? Pues tenemos los votos del Partido Nacional y hemos hablado con una buena parte de la bancada del Partido Liberal. Sin embargo, buscamos que toda la bancada nos pueda apoyar y por eso no lo hemos sometido, porque estamos terminando de seguir hablando con más diputados y hacer la conciencia. Vinieron unos consultores de Guatemala, El Salvador y Panamá, hicieron una conciencia amplia. Guatemala hizo esta reforma hace 30 años y le ha funcionado, y creo que sirvió de mucho para concientizar a los diputados del Partido Liberal para que acompañen esta reforma que ha mandado el presidente de la República y está apoyando también el presidente del Congreso. Perfecto, muchísimas gracias. El ingeniero Milton Puerto, quien es el presidente de la Comisión de Energía en el Congreso Nacional. Bueno, más claro no pudo ser en cuanto a esas negociaciones o esos acuerdos que se intenta llegar precisamente con la bancada del Partido Liberal. Ya están cerca, él lo ha mencionado, de lo que son los votos necesarios para aprobar estas reformas desde el Poder Legislativo. Mi reporte hasta ahora, compañeros, con ustedes. Y el cierre de microempresas mantiene en alerta el sector económico, ya que podría traducirse en la pérdida de empleos y un aumento de la informalidad en el país. Rosemary Andino nos amplía. Muchas gracias, compañeros en estudio. Me acompaña la licenciada Nancy Ochoa, experta en banca y finanzas de la UNA, para conocer cómo estará funcionando el tema del empleo informal ahora con el cierre de estas microempresas. Sí, hemos escuchado de los mismos afectados, representantes de asociaciones, los empresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios, como en los últimos meses muchos colegas han tenido que cerrar sus negocios. Se manejan varias cifras, sin embargo el dato es alarmante, porque lo que estamos experimentando es
un ensanchamiento entre la formalidad hacia la informalidad. Si este fenómeno ocurre y sigue ocurriendo en esta magnitud, lo que vamos a vivir, como mencioné anteriormente, es justamente eso, ¿verdad? Y tomemos en consideración que Honduras, aunque la tasa de desocupación, que es 4.9, no es alarmante en comparación con otros países de la región centroamericana, el problema principal recae sobre la subocupación. ¿Qué significa eso? Personas que están subocupadas, bien sea por el tema de tiempo o ingresos, y esto sin duda va a venir a generar mayores conflictos. Eso podría ser un escenario, ¿verdad? Una movilidad entre la formalidad y la informalidad. Esto va a incrementar ese nivel de informalidad que ya datos de la CEPAL, el mismo COEP, aseguran que está arriba del 75%. Esto genera grandes desventajas para el país porque nos vuelve menos competitivos, menos productivos, pero otro de los escenarios u otra de las salidas que puede generar esta situación es que muchas personas de las que quedan en el aire al haber cerrado su negocio o al ser desempleados pueden tomar la decisión de migrar fuera o buscar opciones fuera del país, y esto pues también es expulsión de mano de obra, debilitando lo que es la estructura productiva. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno ante el cierre de estas empresas y el incremento del empleo informal? Mayor inversión, tanto privada o local, como mayor inversión de extranjera directa. Sin embargo, vemos que el comportamiento de la IED en estos momentos no es del todo alentador. Y bueno, para mejorar el tema de la inversión se necesitan de varias intervenciones por parte del Estado a nivel local o nacional, generar pues mayores incentivos para las MIPYMES, y me refiero, por ejemplo, en términos fiscales, en términos de apoyo crediticio, insumos, capacitaciones, protección, porque hay muchas que están cerrando o han cerrado por temas de extorsión. Hay un problema de seguridad que le corresponde al gobierno pues atenderlo, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones son múltiples, desde la academia, desde sociedad civil, desde los colegios profesionales, se han hecho muchas recomendaciones. Aquí lo que resta es tener voluntad política e implementar, dichas estrategias o recomendaciones que se han hecho. Muchas gracias. Declaraciones de la licenciada Nancy Ochoa, experta en banca y finanzas, que manifiesta que hay un posible incremento en el empleo informal. Con este contacto retorno a estudios principales. Gracias, Rosemary Andino, por la información. Y en San Pedro Sula se desarrolla un congreso de palmicultores en el cual se exponen los avances, pero también los desafíos del gremio. Cintia López nos detalla. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo señalan, en San Pedro Sula se desarrolla este congreso de palmicultores y hemos dialogado con el director del gremio de precisamente este rubro, quien nos ha manifestado que el 20% del territorio donde se cultiva la palma se encuentra invadido. Escuchamos en ese momento las declaraciones de Alan Maradiaga, director ejecutivo de los gremios productores de palma. Nosotros nos preocupamos mucho y nos aseguramos que el aceite de palma sea sostenible. El 60% de nuestra producción es de exportación y el 40% va para Europa. Europa actualmente está creando normativas ambientales o normativas en derechos humanos y es nuestro deber asegurar que ese aceite llegue cumpliendo las leyes nacionales y también convenios internacionales. En Palma estamos produciendo alrededor de unas 500,000 toneladas de aceite crudo, tenemos 15 extractoras y alrededor de 190,000 hectáreas en siembra y en producción. En divisas hablamos de 450 millones que generamos el año pasado y esperamos este año un repunte. Tenemos desafíos a nivel de plagas y enfermedades, como todo cultivo.
pero también tenemos desafíos legales, que muchas veces tenemos problemas con tenencia de tierra y también con licencias ambientales, y es importante abordar esos temas. Consideramos que un 20% de las plantaciones en el país, principalmente empresas privadas, se vieron afectadas. Hablamos de entre 15.000 y 20.000 hectáreas, y eso ha sido un problema porque han sido las mejores tierras del país. De momento no hemos visto, digamos, cambios significativos, pero sí esperamos que esta ley apoye a estas empresas pues a recuperar sus plantaciones en el caso de que sean legalmente adquiridas y que sean de ellos. Actualmente hablamos de unas 100.000 personas que dependen directamente e indirectamente del rubro de la palma, y aparte de eso nosotros tenemos más de 17.000 productores, los cuales dependen de este rubro y sus familias. Bien, estas fueron las palabras del director ejecutivo de Gremios Productores de Palma, Alan Maradiaga, quien ha expresado las situaciones que se enfrentan en el rubro, pero también el crecimiento que se ha estado dando en los últimos años. El informe a esta hora, retorno con ustedes al set principal. Gracias por seguir informándose con nosotros. Y la Alcaldía Municipal del Distrito Central ya ha encontrado el primer pozo, ya ha perforado el primer pozo en la capital, esto para hacerle frente ante la crisis hídrica que se vive. Fue justamente en los predios de la antigua Penitenciaría Central, esto como un plan impulsado por la administración del alcalde Juan Diego Zelaya, que pretende incorporar 6 nuevas fuentes de abastecimiento y enfrentar esta crisis hídrica provocada por la prolongada escasez de lluvias en la capital. Como ya le hemos informado a usted, se espera que por lo menos sean al menos más de 10 pozos los que se pretenden perforar en la capital, dando paso con el primero. Ahora quedará la distribución de agua, que también se está haciendo en diferentes barrios y colonias de la capital. Y una onda tropical y vaguada entrará en las próximas horas al territorio nacional. Nuestra compañera Berenice Amaya nos amplía la información. Adelante, Berenice, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, me acompaña José Paón, quien es pronosticador de Senaos Copeco, para que él nos amplíe información, porque se esperan algunas lluvias para el territorio nacional. ¿Dónde estará afectando esto? Es importante que nos dé a conocer esta información. Sí, un placer dirigirme al auditorio de BTV, licenciada. Efectivamente, para hoy tenemos los remanentes de una onda tropical que nos estará generando lluvias y chubascos débiles a moderadas en la zona oriental, en la zona occidental, y precipitaciones muy débiles en la zona central. Para mañana tenemos una vaga en superficie, estará con una vaga en altura que nos generará lluvias en la mayor parte del territorio nacional, con acumulados sustanciosos de lluvia en la zona oriental, en la zona occidental, en la zona norte y en la zona central. Esperamos montos de lluvia de 10 hasta 20 milímetros, máximo de 30, específicamente en los departamentos de Atlántida, Lloro, Cortés, y en la zona occidental, en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, montos de lluvia de 10, 20, máximo de 30, y en la zona oriental, en los departamentos del Paraíso, Lancho, y gracias a Dios, montos de lluvia 10, máximos de 20. Y en la zona central, Francisco Morazán, que nos interesa a nosotros, al oeste de la capital, vamos a tener lluvia de 10 hasta 15 milímetros, lo mismo por el lado de Támara, Zambrano, Santa Lucía, Cantarrana y Valle de Ángeles. Sí, en cuanto estas lluvias van a ser leves. Débiles a moderadas, sí. Aquí en Francisco Morazán, lluvias más que todo débiles, pues, los máximos de 10 hasta 15 milímetros, sí. Sí, muchas gracias a José Pavón, quien nos amplía esta importante información en torno a las condiciones del clima y estas lluvias que se van a registrar en las próximas horas en el país. Yo retorno al estudio central. Buenas tardes. Y siguiendo con más información, a la fecha las autoridades de salud reportan un nuevo caso de sarampión, y se trata de una menor de 6 meses de edad, así como un alza en los pacientes confirmados con tosferina. Nuestro compañero César Uceda nos amplía. Adelante, César, buenas tardes. Bien, muchas gracias, compañeros. En el estudio principal, en este preciso momento, que nos acompaña la doctora Odali García, jefa del programa ampliado de inmunización. Doctora, se confirma un nuevo caso de un menor contagiado con sarampión. ¿Cuántos a la fecha? ¿Y esto qué nos está indicando, doctora?
Muy buenos días, muchísimas gracias. Sí, lamentando el día de hoy tener que informar de un nuevo caso de sarampión. Se trata de un bebé de 6 meses de edad que no había recibido su dosis 0 de vacunación contra sarampión del departamento de Cortés. Este niño ya está estable, está recuperándose en su vivienda y ya se hizo toda la vacunación de los familiares, sus convivientes. Todos también están asintomáticos y continuamos con las medidas de control, buscando casos sospechosos en la comunidad, en el hospital donde fue atendido este niño y por supuesto realizando todos los bloqueos de vacunación. En cuanto al tema de vacunación, doctora, ¿cómo avanza? Pero también esta enfermedad que ya registra el fallecimiento de varias personas, que estamos hablando de tosferina. Con el tema de tosferina, continuamos con los 17 fallecimientos. Al día de hoy ya acumulamos 224 casos confirmados de tosferina y seguimos con bajas coberturas de vacunación, tanto en embarazadas, que deben aplicarse su TDAP en el último trimestre del embarazo, como en los niños menores de 5 años. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a la doctora Odalis García, en donde menciona la situación que se vive en el país con más casos de tosferina, pero de igual forma un 13º caso de un menor. Se trata de un menor de alrededor de 6 meses de edad que ha sido contagiado con sarampión. Yo continúo con ustedes en el estudio principal. Buenas tardes. Gracias, César. Y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció recientemente sobre las reformas electorales. Afirmó que el tema de la segunda vuelta no es prioridad, mientras que las reformas energéticas señaló que esta semana se podrían aprobar tras consensos con el Partido Liberal. Mire, es que el tema segunda vuelta no es prioritario para una elección. Hay que mejorar el sistema actual. En este sistema, como lo teníamos, estuvo un mes, una elección normal. Si tuviéramos segunda vuelta, nos agarra el 27 de enero la toma de posesión y no tendríamos electo presidente. Entonces yo sí le digo a alguien, hay que enfocarnos en fortalecer el proceso actual. Yo tengo que decir, ya he visto ya de carácter y de manera positiva y propositiva al Partido Liberal. Hoy ya tenemos una reunión, ya creería yo, para afinar ya los últimos detalles y esperaría esta semana poder anunciar que ya tendríamos o podemos tener un consenso bien avanzado. Y yo creería, bueno, esperaríamos que esta semana se pudiera agendar, pero hemos esperado ya un espacio de un par de meses, si no, podríamos aprobarla la próxima semana. Y ahora le presentamos nuestros datos de impacto relacionados con el doblete sísmico ocurrido en Venezuela. En este doblete sísmico, 6.125 personas resultaron fallecidas. Casi 61.000 personas son atendidas en hospitales por lesiones. 346.755 toneladas de escombros han sido retirados, lo que representa apenas el 16.5% del total estimado. 157 personas se encuentran desaparecidas y las autoridades siguen en búsqueda de las personas debajo de los escombros. Estos son los datos actualizados conforme lo que pasó en este doblete sísmico en Venezuela. Ahora con nuestra compañera Carla Matute.